En la tierra de María Yonza existen muchas narraciones sobre un tema un poco interesante, y es que hay personas que afirman que individuos teniendo el dominio y el arte de la magia negra pueden utilizarlo para transformar sus cuerpos en animales. Aunque te parezca fantásticos, son muchos los que narran este tipo de sucesos y afirman con tal exactitud de que estos acontecimientos son más naturales de los que tú y yo podemos creer. La siguiente narración que te voy a comentar nos menciona este suceso tan paranormal y extraordinario que ocurre en los 4 puntos cardinales de la tierra donde hoy se conoce como el estado Yaracuy, pero que es una tierra mágica en donde estos eventos son muy frecuentes entre sus pobladores. Mi padre hace aproximadamente 20 años atrás, en una de esas noches del preludio antes de la Semana Santa, nos reunía para comentar un suceso que le cautivó mucho cuando era niño. Y este comenta que un conocido tenía por costumbre transformar su cuerpo en animal y a salir a deambular por las noches. De esta forma aterrorizaba a algunos amigos y buscaba algunas formas de conocer la vida privada de estos vecinos, al cual este vivía sofocando en las noches. Pero esta historia se desarrolla cuando un familiar muy cercano de mi padre, acostumbrado a sentir sonidos todas las noches en el techo, buscaba la forma de encontrar el origen de este tipo de sonido que agobiaba a toda la familia en las madrugadas. En una ocasión salía a la parte externa después de escuchar esas caminatas en el techo y se percataba que la zona alta de su casa estaba completamente sola. En reiteradas oportunidades, cuando los vecinos se reunían al llegar la noche, comentaban que en sus casas estos sonidos de estos pasos misteriosos se escuchaban de manera común y frecuente. Pero lo más interesante es que cuando investigaban en el techo, los vecinos y mi familiar directo se percataban que sus techos estaban completamente solos. Un día, un vecino le comentaba a este familiar cercano de mi padre que al parecer todo este tipo de acontecimientos era ocurrencia de alguien que estaba aprendiendo a realizar algunos rituales de magia negra, y para poder ejercer este tipo de magia transformaba su cuerpo en animal y salía a deambular. Sin conocimiento extenso de este arte milenario, este buscaba la forma de averiguar la vida privada de aquellos habitantes de esa zona. Lo más interesante de todo esto es que mi familiar directo, teniendo conocimiento cómo contrarrestar este tipo de sucesos que tenía agobiada no solamente a él, sino a toda la comunidad, se prepara en una noche para contrarrestar los efectos de lo que decían era la práctica del ejercicio de la magia negra. Mi familiar directo, el cual no voy a decir su verdadero nombre, hace también un ritual para que en el momento que se produzca este sonido en el techo, este pudiera contrarrestarlo y neutralizarlo. Antes de llegar la medianoche, se busca 2 machetes de acero muy bien afilados, lo coloca en cruz en el medio de la sala. En efecto, al transcurrir después de las 12 de la medianoche, empiezan a escuchar los pasos, pero cuando este paso se hace sentir en el lugar donde, en la parte superior, donde estaba colocado el machete en cruz, el sonido cae de manera devastadora. No se escuchan más pasos. Este individuo, que era parte de mi árbol genealógico, se sube al techo y ve un pavo tendido en el techo. Se sube con mucho cuidado y rigurosidad, sujeta el animal por la cabeza, lo toma y lo baja del tejado. Teniéndolo en el suelo, pudo percatarse que se trataba de un pavo negro. Con mucha sapiencia y teniendo en cuenta lo que iba a realizar para neutralizar este tipo de magia,
le coloca una sal en grano en la boca y lo encierra en una jaula. El animal va a durar encerrado en esta jaula por mucho tiempo, pero al transcurrido más de 5 días, un vecino se le acerca muy preocupado, comentándole de lo que estaba sufriendo fulanito de tal que vivía cerca de la casa donde estaba habitando este familiar directo. En esa plática, este vecino le comenta que fulanito de tal estaba en un estado de coma y que al parecer su alma estaba almacenada en el pavo que tenía la sal en grano y que lo tenía sujeto en una jaula. Cuando le comenta esto, este se llena de mucha perspicacia y dice lo siguiente: ese no seguirá haciendo de estas bromas, porque este animal, con lo que yo acabo de hacer y con este ritual, quedará marcado para siempre. Agarra el pavo, le quita la sal en grano y lo suelta. Al hacer este tipo de ritual, pueden comentar los vecinos que el estado el estado cataléptico que se encontraba este vecino, quien se presumía estaba acostumbrado a hacer este tipo de magia por las noches, volvió en sí. Al parecer, este vecino transmutaba su alma y su espíritu, su conciencia, en este animal. Pero lo más interesante ocurrirá que años después de que mi padre hubiese comentado esas anécdotas que me parecía muy sorprendente, en un live estaba narrando esta historia cuando de repente uno de los que estaba observando esta transmisión en vivo me envía un mensaje en el privado y me da un número de teléfono en el cual pudimos intercambiar números. Esta persona se puso en comunicación conmigo y me explicó lo siguiente: amigo, palabras textuales, abro comilla, lo que hace un individuo cuando va a hacer este tipo de rituales no es que transforma su cuerpo en un animal. Lo que ocurre es lo siguiente: el animal que quiere que su conciencia se transmute o su conciencia ocupe el cuerpo de un animal, tiene que buscar un gato, un ave o cualquier otro tipo de animal que se pueda domesticar y que sea preferiblemente color negro. Hacer una serie de rituales y oraciones. Acostarse a medianoche, hacer como un pequeño viaje astral con alguien que esté usando lo de banco para que su alma y su conciencia ocupe el cuerpo de ese animal. La persona que está en el ejercicio ayudándolo para hacer este tipo de ritual suelta el animal. Al parecer, la conciencia del individuo se ocupa en el animal y cuando el animal sale a la calle, no es la conciencia del animal, es de la persona que hace este tipo de ritual y que lo utiliza para averiguar cosas que en la estructura física del cuerpo de cualquier individuo se le es imposible. Esta historia me pareció fascinante y el cual puedo compartirlo contigo, pero que hay muchas las narraciones las que comentan de este tipo de sucesos tan impredecibles de la naturaleza.